Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título del vídeo, os voy a explicar una serie de formas para desparasitar a nuestros pájaros, que sirven para canarios, jilgueros, periquitos, agapornis y cualquier otro tipo de aves. Sin más, empezamos. Es muy importante desparasitar de manera ocasional a nuestros pájaros para eliminar o prevenir posibles parásitos tanto internos como externos que provocan una serie de síntomas muy molestos para el pájaro, a la vez que pueden transmitirle o provocar la aparición de posibles enfermedades, perjudicar la función de los órganos afectados y en muchos casos, si no nos damos cuenta, estos parásitos proliferan y pueden provocar incluso su muerte. A la hora de desparasitar al pájaro podemos emplear varios métodos y lo podemos clasificar de varias formas. Por un lado, la desparasitación interna, que consiste en eliminar cualquier tipo de parásito que pudiera estar alojado en el organismo del ave, y por otro lado, la desparasitación externa, que básicamente, como su propio nombre indica, consiste en desparasitar al ave externamente, es decir, eliminar o prevenir que en el plumaje del ave o en su piel pudieran estar alojados cualquier tipo de parásitos como ácaros, piojillos o similares. Para desparasitar internamente podemos encontrar varios productos en el mercado. Si os decantáis por utilizar algún producto específico, os recomiendo que lo consultéis con un veterinario y que él mismo recomiende el que crea conveniente. En mi caso, me recomendaron utilizar el Levamisol, que es un producto más suave y no tan agresivo como otros, y que permite prevenir y eliminar principalmente gusanos intestinales u otro tipo de parásitos relacionados. La forma de utilizarlo supongo que variará en función de la marca o en función de la empresa que los elabore, pero en mi caso básicamente es añadir 1 o 2 gotas de producto por 40 ml de agua, que se lo pondremos a libre disposición del pájaro durante 24 horas. Un truco que yo suelo utilizar es retirar el bebedero un par de horas antes de aplicarle el producto. Con esto consigo dos cosas. La primera, me aseguro de que el pájaro va a tener ganas de beber agua y de que no ha bebido justo antes de ponerle el bebedero con el producto. Y la segunda es que inmediatamente al colocar el bebedero les va a llamar la atención, irán a investigar y beberán, asegurándonos así de que se beben correctamente el producto. Os recuerdo que cualquier tipo de producto que administremos junto a pastas de cría o en el agua deben estar perfectamente mezclados para que sean eficaces. Y además, con cualquier tipo de producto que utilicéis, debéis seguir las indicaciones del veterinario o en su caso las indicaciones que vengan en el envase del producto. También, para desparasitar internamente, como lo han venido haciendo tradicionalmente los creadores más veteranos, podemos emplear una serie de remedios naturales o remedios caseros que se han venido utilizando durante toda la vida, como son el ajo, el vinagre de manzana o las pipas de calabaza. Básicamente, en el caso de que utilicemos el ajo, bastará con añadir una vez al mes medio diente de ajo en cada bebedero, cambiándole el agua diario y aplicándolo durante 2 o 3 días. Si utilizáis el vinagre de manzana, simplemente debéis añadir unas gotas en el bebedero o directamente una cucharada sopera, que equivale aproximadamente a 10 ml en un litro de agua, y ponérselo también en el bebedero una vez al mes, cambiándole también el agua diariamente durante 2 o 3 días. Y por último, en el caso de que queráis utilizar las pipas de calabaza, que deben ser naturales, como comentaba en el vídeo que os dejaré por aquí arriba, y fijad en los comentarios de este vídeo, junto al vídeo del ajo y del vinagre de manzana, por si tenéis algún tipo de duda sobre cómo usarlo, cada cuánto tiempo o cómo dárselo a los pájaros, son también una forma natural de prevenir y eliminar parásitos intestinales. Simplemente tenéis que coger unas cuantas pipas, las trituráis o las moléis y se las ponéis directamente, o bien si lo preferís podéis mezclarlo junto a la pasta de cría. Para desparasitar externamente y prevenir y eliminar principalmente ácaros y piojillos, que son los parásitos externos más comunes, podemos emplear varios productos o remedios naturales. En primer lugar, utilizar productos específicos a base principalmente de ivermectina, que suele estar diluida al 0,12%. Uno de los productos más comunes es el Pulmosan, que lo podéis encontrar en cualquier tienda de animales o pajarería, pero el que en el caso de que por algún motivo no podáis adquirirlo o no tengáis pocos pájaros, os resultará más económico adquirir por separado en farmacia o en un centro veterinario la ivermectina y el alcohol especial para diluirla, que se llama propilenglicol, para conseguir exactamente el mismo porcentaje que el Pulmosan o el Pulmonestine. Por aquí arriba, o mejor en la caja de comentarios, os voy a dejar el enlace a un vídeo donde os enseño cómo hacer vosotros mismos en casa Pulmosan casero, por si os interesa y queréis ahorraros un dinero en el caso de que tengáis muchos pájaros o queráis adquirirlo entre diferentes compañeros de afición. Este producto ya sabéis que la forma de utilizarlo básicamente es aplicando una gota en la parte lateral derecha del cuello, donde si soplamos cuidadosamente y nos fijamos veremos la vena, pues aquí directamente aplicamos una gota y si queremos podemos masajear un poco para esparcir bien el producto y ya estaría desparasitado externamente el pájaro durante 3, 4 o 5 meses en el caso de que fueran canarios, jilgueros o aves de pequeño tamaño.
ya que si se trata de agapornis o ninfas, que son aves que duplican su tamaño, pues tal y como aparece en el envase del producto, tendremos que colocar 2 gotas para que estén correctamente desparasitados. Otra forma que los creadores suelen emplear para desparasitar a sus pájaros externamente es utilizando sprays insecticidas específicos para aves, que los solemos encontrar sin dificultad en tiendas de animales o pajarerías bajo diferentes marcas. Simplemente aseguraros de que es un insecticida especial para aves y seguir las instrucciones del producto. Y con una simple pulverización sobre el plumaje del pájaro y siempre tapando los ojos con el dedo pulgar y el índice, tendremos desparasitados a nuestros pájaros de manera externa. El único consejo que os doy, tanto si utilizáis la ivermectina como el spray, es que no coloquéis bañeras hasta pasados unos días para que el producto se adhiera bien a la piel del ave y haga su efecto. Otro método para desparasitarlos externamente, que también suelen utilizar los creadores, principalmente por su efectividad y por el ahorro económico en el caso de que tengáis muchos pájaros, es utilizar productos similares al Distron, Frontline o las típicas pipetas que se utilizan para perros. Siempre por supuesto teniendo en cuenta que no debemos aplicar la misma cantidad de producto a un perro o a un gato que a un pájaro. Yo personalmente nunca he utilizado estos productos, pero conozco a muchos creadores que lo utilizan y que les va bien en el aviario. Y como vimos con la desparasitación interna, también existen varios métodos o formas naturales para conseguir desparasitar al pájaro externamente de manera natural y prevenir de esta manera la aparición de ácaros y piojillos. Los dos productos más comunes que solemos utilizar los creadores para desparasitar a los pájaros de manera natural son el vinagre de manzana y el bicarbonato. En el caso del vinagre de manzana, habrá que mezclar simplemente una cucharada sopera aproximadamente por litro de agua y administrársela en las bañeras 1 o 2 veces al mes. Por ejemplo, la primera semana del mes en las bañeras le podéis colocar una vez agua con vinagre de manzana, la siguiente descansáis, a la siguiente le volvéis a poner baño con vinagre de manzana y a la siguiente descansáis. A mí principalmente no me gusta abusar y suelo ponérsela una vez al mes, generalmente la última semana del mes. Y en el caso del bicarbonato, pues se emplea de manera similar. Echáis la punta de un cuchillo o de una cucharada pequeña al agua de una bañera tradicional, os aseguráis de que se mezcle bien y ya le podéis poner la bañera a vuestros pájaros una vez al mes y siempre separado del vinagre de manzana, ya que en otros vídeos que tengo en el canal algunos tenéis la duda de si el vinagre de manzana o el bicarbonato se administran juntos. Por último, para desinfectar el aviario completamente y eliminar cualquier tipo de parásito, podemos emplear multitud de productos. Los más comunes o los que solemos tener la mayoría de creadores en los aviarios suelen ser el ZZ Cupes, que para quien no lo conozca es un producto básicamente creado para combatir los piojillos o las liendres en las personas, pero que también podéis utilizarlo para eliminar los ácaros o los piojillos en los pájaros. El ZZ Cupe lo podéis encontrar líquido, que es el que os comento, y el cual solo tenéis que mezclar una parte de ZZ por 4 o 5 partes de agua aproximadamente, para posteriormente rociarlo por las paredes o en los fondos de las jaulas. O también podéis encontrar en el mercado ZZ Cupes en polvo, que es un insecticida doméstico que se utiliza para eliminar cucarachas, hormigas, pulgas, piojillos y cualquier otro tipo de parásitos. Este simplemente los polvoreáis por el fondo de la bandeja para que no esté en contacto directo con los pájaros, por algunas esquinas del aviario o incluso con cuidado podéis espolvorear un poco por la parte exterior del forro del nido, para que no esté al alcance de los pájaros y para prevenir que aparezcan ácaros o piojillos en el nido durante la cría. Los sprays insecticidas que os he comentado en el segundo punto de la desparasitación externa, que por lo general suelen estar compuestos de tetrametrina y piperolino, también nos van a ayudar a eliminar moscas, mosquitos, pínfanos o ácaros y piojillos en nuestro aviario. Simplemente utilizarlos con moderación y aseguraros de que hay una correcta ventilación en el aviario y por supuesto siguiendo las indicaciones del envase del producto, en el que se debe especificar claramente que es un producto diseñado para aves. Otra forma que he utilizado también en alguna ocasión en mi aviario son las pastillas de humo, que se supone que limpian las fosas nasales y los bronquios de los pájaros, ayudan a prevenir problemas pulmonares y mantienen el aviario libre de insectos, ácaros o piojillos. La forma de utilizarla es muy sencilla y bien especificada en el producto. Simplemente consiste en coger una pastilla o una porción de la pastilla en función del tamaño del aviario y colocarla en el centro del aviario sobre un pequeño baldosín o una pequeña piedra y prenderle fuego. En este momento la pastilla comenzará a expulsar mucho humo y llenará por completo de humo nuestro aviario. Después simplemente cuando pasen unos minutos como se indica en el envase del producto, dejáis que se ventile correctamente todo el aviario y se supone que ya habríamos eliminado cualquier tipo de insecto o parásito del ambiente. Otro remedio natural que también suele ser efectivo para prevenir y eliminar ácaros y piojillos es la tierra de diatomeas, que para el que no sepa lo que es o cómo se utiliza, debajo en los comentarios os dejo fijado un vídeo en el que os explico qué es la tierra de diatomeas, cómo utilizarla correctamente para eliminar piojillos y cada cuánto tiempo emplearla.
A modo de resumen rápido, para que más o menos quede todo resumido en este vídeo, lo podéis utilizar en las bañeras añadiendo una pequeña cantidad y de manera ocasional, o bien como suelo hacer yo, espolvoreando una pequeña cantidad en la bandeja de la jaula. Y por supuesto, para eliminar cualquier tipo de parásitos y para que realmente cualquiera de estos productos sean efectivos en el caso de que en nuestro aviario tengamos ácaros o piojillos, debemos hacer una limpieza exhaustiva y a fondo del aviario con detergentes o a poder ser con lejía para eliminar así cualquier tipo de insectos, liendres o huevos que pudieran estar alojados en pequeños huecos o recovijos del aviario. Os recomiendo que limpiéis a fondo jaulas, comederos, voladeras, alcayatas y por supuesto que evitéis cualquier tipo de material poroso como el cartón o la madera, ya que en estos lugares suelen alojarse y procrear los piojillos y si no hacemos una limpieza exhaustiva de todos los aviarios, al poco tiempo volverán a salir, puesto que son parásitos que se reproducen muy rápidamente y si no los detectamos o no nos damos cuenta a tiempo, en una semana su población se puede incrementar muchísimo hasta el punto de que tengamos una plaga prácticamente incontrolable en el aviario. Espero una vez más que el vídeo os haya gustado. Si es así, regálame tu like y comparte el vídeo con tus amigos por redes sociales y grupos de WhatsApp para que también les pueda servir. Si es la primera vez que ves alguno de mis vídeos y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando este botón rojo que aparece por aquí para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo también un vídeo muy interesante sobre el cuidado de tus aves y como siempre les espero en el próximo vídeo.